Hola a todos. Vamos a ver si no funciona. Estoy con algunos problemas de conexión. He tenido un montón, así que vamos a tratar de... Ya, parece que ahí sí. Ya. Perdón lo tarde, pero hoy he tenido muchos problemas. No sé si son las conexiones mías o no sé qué pasa. Pero por lo general, en las mañanas, en las tardes, como que se soluciona un poco el tema. Lamento no haber podido mandar todos los libros por WhatsApp, que era más fácil para ustedes, pero están todos ya en el mail del curso. Así que ahí vamos a tratar de organizarnos de la mejor manera. Mamás, papás, no es ninguna molestia que ustedes me pregunten, al contrario. Quiero ayudarles lo más posible. Esta situación está siendo compleja para todo el mundo. Y yo entiendo que tengan ciertas dudas, ciertas complicaciones. No tengo ningún problema en ayudarlos en lo que esté a mi alcance. No tengo ninguna dificultad, no me molesta y para nada me voy a complicar por eso. Ya, vamos a comenzar entonces hoy. Vamos a trabajar sobre la base de este PowerPoint que se mandó, que dice actividades del día 6 de abril, que corresponde al día de hoy, ¿ya? Vamos a comenzar con la primera diapositiva, que nos da las indicaciones del trabajo del lenguaje. Y hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar la lectura. Esta lectura se supone que estaba sobre la base de unos afiches en grande que nosotros teníamos que colocar en la pizarra, pero lamentablemente no se pudo dar, así que solo vamos a escuchar la lectura, ¿ya? Para los niños, yo sé que en algún momento ustedes han escuchado o habrán oído, tal vez habrán visto la historia de Ricitos de Oro y los tres osos. Primero, yo sé que algo se les va a venir a la mente. Pero vamos a pensar en el nombre, en este título, y seguramente ya nos da una idea de cuál va a ser el personaje, de qué se va a tratar el texto, ¿cierto? Pero vamos a enfocarnos en una palabra, principalmente, cuando hablamos de risitos. ¿Qué se nos viene a la mente con risitos? ¿Cuál será el origen de esa palabra? ¿De dónde vendrá? Risitos. Yo sé que más o menos ya lo tienen claro, ¿cierto? Entonces vamos a pensar eso y mientras tanto vamos a comenzar la lectura. Escuchamos entonces. Ricitos de Oro y los tres osos. Había una vez tres osos que vivían en una casita en medio de un bosque. Eran el papá oso, la mamá oso y el osito. Cada uno tenía su propio plato para comer. Un plato grande para el papá oso, un plato mediano para la mamá osa y un plato pequeño para el osito. Tenían tres sillas para sentarse. La silla grande para el papá oso, la silla mediana para la mamá osa y la silla pequeña para el osito. Cada uno tenía una cama para dormir. El papá oso tenía una cama grande, la mamá osa tenía una cama mediana y el osito tenía una cama pequeña. Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la pusieron en los platos y se fueron a pasear por el bosque mientras la sopa se enfriaba. Mientras los osos estaban paseando, llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Ella vio la casita en medio del bosque y le gustó mucho. Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró. Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa, se puso muy contenta, pues tenía mucha hambre. Primero probó la sopa del plato grande, que era del papá oso, pero la encontró muy caliente. Luego probó la sopa del plato mediano, la mamá osa, pero estaba demasiado fría. Al final, probó la del plato pequeño, la del pequeño osito, que no estaba ni tan fría ni tan caliente, sino justo para su gusto. La encontró tan rica que se la comió toda. Entonces, Ricitos de Oro buscó una silla para sentarse. Primero se sentó en la silla del papá oso, pero era muy dura. Luego se sentó en la silla de la mamá osa, pero era demasiado blanda. Y al fin se sentó en la silla del pequeño osito, que no encontró ni dura ni blanda, sino justo para su gusto.
pero se sentó con tanta fuerza que la silla se rompió y Ricitos de Oro cayó al suelo. Ricitos de Oro entró al dormitorio de los tres osos y como tenía mucho sueño, decidió acostarse. Primero se acostó en la cama del papá oso, pero la almohada era demasiado alta. Luego se acostó en la cama mediana, pero la almohada era demasiado baja. Finalmente se acostó en la cama pequeña que encontró a su gusto y enseguida se durmió. Mientras tanto, regresaron a la casa los tres osos. Venían con mucho apetito. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo el papá oso con voz ronca. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo mamá osa con su voz más suave. «¿Alguien ha probado mi sopa?». «Y se la comió toda», dijo el osito con voz chiquitita y comenzó a llorar. Entonces los tres osos fueron al dormitorio y al entrar el papá oso vio en la almohada y en medio de la cama y dijo con voz ronca: «Alguien se ha acostado en mi cama». «Alguien se ha acostado en mi cama», dijo también la mamá osa con voz más suave. «Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo aquí», gritó el osito con su voz chiquitita. Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los tres osos, saltó y salió por la ventana. Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo, y los tres osos no la volvieron a ver nunca más. Y colorín colorado, pasó por un zapatito roto y ustedes saben lo que viene, ¿cierto? Ya. Ahora, vamos a comentar con quien estemos en la casita o entre nosotros en nuestra cabecita, vamos a pensar en las siguientes preguntas. ¿De qué se trataba el texto? El texto del cuento que acabamos de escuchar. ¿Quiénes eran los personajes principales? ¿Qué habrá hecho Ricitos de Oro cuando vio a los ositos? ¿Qué habrá pensado, Ricitos de Oro cuando despertó y vio a los ositos que llegaron a la casa? Ya, estamos pensando en esas preguntas, ¿cierto? Y luego de haber comentado estas actividades, nos vamos al libro, a las páginas 19 y 20. ¿Qué libro? El libro Leo Primero, que es de segundo básico, pero sí se llama, y nos vamos a las páginas que dijimos. Hay personas que no tienen el libro, pero no importa. Podemos desarrollar las actividades en el cuaderno, así que no hay ningún problema. Le colocamos la fecha y ponemos actividades del día tanto y escribimos, puede ser con ayuda de los papás, algunas de las actividades y nosotros las respondemos. Entonces, en la página 19 nosotros vamos a encontrar una actividad que es la actividad número 3. Dice: llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. La palabra ricitos, nosotros nos preguntamos eso al principio de este video, cuando comenzamos a leer el cuento, cuando hablamos de la palabra ricitos. ¿De dónde crees tú que viene esa palabra? ¿De qué vendrá la palabra ricitos? Vamos a comentar de qué creen ustedes que se trata esa palabra, de dónde viene, cuál es su origen, ¿ya? ¿Y por qué la usamos así? Y vamos a contestar esa pregunta. ¿De dónde crees tú que viene esa palabra en esa línea que está ahí? Si no, la contestamos en el cuaderno. Colocamos ricitos, que puede ser con color rojo, y escribimos la pregunta, ¿de dónde viene esa palabra? Y nosotros la respondemos. Luego dice: mientras tanto, regresaron a la casa los tres osos. Regresaron. Esa es la palabra que nos indica que tenemos que poner atención. ¿Qué significará esta palabra? Ya, yo sé que ustedes saben. Entonces ahora vamos a buscar una palabra amiga, que es una palabra que signifique lo mismo, de estas tres opciones que nos dan. ¿Cuál de estas palabras significa lo mismo que regresaron? Marca. Los que tenemos el cuaderno, vamos a escribir palabra regresaron
es igual a, y vamos a elegir cuál es la palabra. Caminaron, saltaron o volvieron. Solo la palabra correcta, nada más. No es necesario escribir las tres. Los que tienen el libro pueden marcar según la actividad, la sugerencia que nos está dando. Luego dice actividad número 4. ¿Qué comprendimos? ¿Quién entra en la casa de los osos? Marca la mamá osa, el osito o ricitos de oro. Ah, qué fácil. Yo sé que ustedes ya saben. Y hay algo que nosotros hemos comentado alguna vez, pero tal vez no se acuerdan. Todos los cuentos y todas las historias que nosotros leímos, que escuchamos, incluso las películas que nosotros vemos en el cine o en la televisión, tienen tres partes súper importantes. La primera parte es cuando nos da el inicio, es cuando nos empieza a mostrar de qué se va a tratar, quiénes son los personajes y en qué lugar se da. Luego viene otra parte en donde se desarrolla toda la historia y esa parte se llama desarrollo, que es como la parte del medio de una historia. Nos cuenta cuál es el problema que tiene que resolver él o los protagonistas y qué es lo que le va pasando. Y cuando por fin lo resuelve, antes de terminar, nos indica cómo se resuelve esa dificultad o ese problema que tuvo que resolver este protagonista o de qué manera lo resolvió, y eso se llama final. Entonces, pensando en eso, nosotros tenemos tres partes. Nosotros tenemos que ordenar cuál va primero, cuál va segundo y cuál va después. El cuento está escrito en párrafos y ahí tenemos desarrollo, inicio, final. ¿Cuál de estas palabras va primero? ¿Cuál va en la siguiente línea y cuál va al final? Lo dije. Siempre se me salen. Ya, y al final, ¿cierto? Las otras dos tenemos que ver cuál va al comienzo, cuál va después y luego el final. ¿Ya? Y ordenamos esas palabritas. Para los que están trabajando en el libro, lo va a poder desarrollar ahí. Para los que tienen el cuaderno, vamos a escribir. Todas las historias tienen, o el cuento está escrito de la misma manera en la primera palabra, luego la que va después y final, ¿cierto? Ya. Después, la actividad número 5 dice, escribe escribe palabras que nombren personas, animales y cosas. Y aquí nos vamos a ir entrando en los próximos contenidos que vamos a ver, ¿ya? Vamos a escribir 2 nombres para personas, vamos a escribir 2 nombres para algún animal y vamos a escribir 2 nombres para cualquier cosa. Cosas a nuestro alrededor, la que ustedes piensen. 2 animales, que no necesariamente el nombre de un animal. No, por ejemplo, yo tengo un perrito que se llama Pepito. No es Pepito. Perrito, perro, gato, pájaro, etc. Y nombres de personas. Y ahí las personas sí, nosotros usamos nombres propios para las personas, ¿cierto? Entonces vamos a escribir 2 nombres para personas, 2 animales y 2 cosas que se encuentren a nuestro alrededor. En el cuaderno hacemos lo mismo. Escribimos la indicación y luego escribimos los 2 nombres, 2 animales y 2 cosas. Y por último, recordamos quién llegó a la casa de los 3 osos, y eso era una actividad anterior, y eso lo vamos a escribir para quienes tengan el libro, y quienes no, solo lo van a comentar, ¿ya? Pero es súper cortito. Ya, yo sé que les va a ir bien porque la actividad es cortita y es fácil de hacer. Ahora, vamos a cambiar un poquito, vamos a imaginar que avanzamos, terminamos esa actividad y nos vamos a matemática. Y en matemática vamos a seguir las instrucciones que están acá. Dice, recordamos la numeración. Vamos a trabajar recordando los números que hemos trabajado. Vamos a reforzar de forma verbal, contar de 5 en 5 y también de 10 en 10 para llegar al 100. Entonces, hacemos el ejercicio de 5 en 5. 5, 10,
15 y así sucesivamente hasta que lleguemos al 100. Después hacemos el mismo ejercicio, que es más fácil aún, y vamos contando de 10 en 10. 10, 20 y así sucesivamente hasta llegar al 100. Sin repetir ni equivocarse. ¿Ya? Van a hacer el juego con alguien, a ver si es que lo hacen súper correctamente, quien esté con ustedes, si tienen algún hermano o hermana mayor, o con el papá o la mamá, o con quien esté con ustedes en estos momentos. Ya. Y luego vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuántas unidades equivalen a 100? Qué fácil, ¿cierto? Yo sé que ustedes saben. ¿Cuánto es 100? ¿Cuántas unidades es 100? Y después nos vamos a hacer la misma pregunta, pero enfocándonos en las centenas. ¿Cuántas centenas equivalen a 100? Eso es lo próximo que vamos a recordar y vamos a empezar a trabajar, ¿ya? A partir de mañana. Pero hoy solo vamos a recordar el conteo y vamos a escribir lo siguiente en el cuaderno. Vamos a imaginar que este es nuestro cuaderno. Vamos a escribir OA, que es el objetivo de aprendizaje, conteo hasta el 100. Por supuesto, arriba le escribimos la fecha corta, el día que nosotros resolvamos esta actividad. Puede ser hoy o puede ser otro día, no importa. Le escribimos la fecha, objetivo de aprendizaje, conteo hasta el 100. Luego, nuestro título del día de hoy o de este trabajo será números hasta el 100 y nuestra indicación será escribo los números hasta el 100. Partimos por el número 1 y así sucesivamente. Vamos a escribirlos de tal manera que en la primera línea llegamos hasta el 10. En la segunda línea partimos del 11 y terminamos en el 20. En la tercera línea partimos del 21 y terminamos hasta el... Y así sucesivamente hasta llegar al 100. Todos debemos hacerlo en el cuaderno. Ya es una actividad que está sugerida en una página del libro Sumo Primero, pero quiero que todos la hagamos en el cuaderno, porque la idea es que reforcemos los números desde el 1 hasta el 100 sin equivocarnos, porque algunos nos saltamos algunos numeritos y no es la idea, ¿ya? Porque necesito que se aprendan muy bien el tema de los números, porque mañana vamos a hacer otra actividad que va a ser, voy a improvisar una pizarra y vamos a recordar algunas cositas, pero yo necesito que ustedes se acuerden de los números del 1 hasta 100 y que los dejemos clarito. Ya, niños, vamos a dejar hasta acá y cualquier duda, por favor,